Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar en el tema distribución de probabilidades. Dentro de las distribuciones de probabilidades vamos a hablar de dos importantes. La distribución de Poisson, para el cual es este video. En la distribución de Poisson yo tengo dos opciones para poder calcular. Una opción vendría a ser con fórmula y otra con tabla. Nosotros vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Qué tengo dentro de esta fórmula? Las partes que están aquí pintadas en amarillito son teclas que están dentro de la calculadora. En este caso, la primera es E, logaritmo neperiano, que se activa normalmente con alfa en color rojo y suele esa tecla estar en la parte de abajo, fuera de una tecla, ¿no? Con alfa E. Y la segunda es factorial. Para activar factorial en la calculadora normalmente utilizamos Shift en color amarillo y la tecla suele estar afuera de la raíz cuadrada, que sería el factorial. Entonces, la tecla E y la tecla, esta especie de signo de interrogación, serían parte de la calculadora. Luego está el resto. Yo lo que voy a hacer aquí es calcular la probabilidad de algo, de un ejercicio, donde X me lo va a dar el ejercicio y como pueden ver la X se repite aquí en dos partes de la fórmula. Lo otro es la U. Esa U significa promedio o media. En algunos ejercicios me lo da hecho y en otras yo lo tengo que calcular, es decir, usando una regla de tres simple, a veces hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? Entonces, dos cosas a determinar primero en el ejercicio. La X, que es lo que voy a calcular, y la U, que vendría a ser el promedio. Dicho esto, nos vamos a ir a resolver un ejercicio que tenemos planteado para la clase de hoy. Dice aquí entonces que los datos del ejercicio dice un cajero automático del Banco Nacional de Bolivia en la mutualista atiende en promedio a 6 clientes en 2 minutos. Como pueden ver aquí nos habla acerca de un promedio que en este caso sería 6. Fíjense que hemos puesto promedio U 6 en cuánto tiempo? En 2 minutos. Para manejarlo más fácilmente por lo que viene en el resto del ejercicio, los minutos lo hemos vuelto segundos. Entonces en 2 minutos estamos hablando de 120 segundos. Entonces mi promedio inicial con lo que me viene en el ejercicio, por eso lo remarqué aquí en color amarillo y luego en verde, sería 6. ¿En cuánto? En 120. Ese promedio 6 lo voy a usar en todo el ejercicio, excepto en aquellos incisos en donde me dé más información para poder recalcular el promedio. Por ejemplo, en el inciso A, fíjense, me dice que en los mismos 2 minutos. Es decir, que ahí mi promedio en el A va a seguir siendo 6, porque aquí me dice que va a trabajar otra vez en 2 minutos. En el inciso B no me da ninguna información, simplemente me dice qué quiere que calcule, ¿no? Directo me da la X. Por tanto, voy a asumir que el promedio sigue siendo el mismo, en este caso otra vez 6. Mientras que en el inciso C sí me da mayor información. Entonces, si me fijo en el inciso C, aquí sí me está dando, dice, en 50 segundos. Entonces, eso indica que debo recalcular, que el U6 ya no me sirve para el inciso C. Veamos en el D. En el D me dice que en 1 minuto y medio. Aquí era en 2 minutos, pero aquí me está cambiando algo. Me dice 1 minuto y medio. Entonces ahí debo recalcular el promedio. Y finalmente en el último no me dice nada. Entonces voy a asumir que sigue siendo 6 el promedio. Dicho esto, vamos a empezar a resolver el inciso A. Nuevamente remarco ahí si me da información adicional. En el inciso A me dice en los mismos 2 minutos. Por tanto, fíjense, lo único que he hecho aquí es copiar mi promedio que es U6 para 120 segundos. U6. Lo segundo es calcular la probabilidad de X, que eso es lo que estoy buscando. ¿Cuánto va a valer X? Aquí me dice que se atienda a 10 clientes. Entonces, X va a ser 10 clientes. Lo que me está pidiendo es la probabilidad de que 10 clientes sean atendidos. Dicho esto, voy a reemplazar en la fórmula. Tengo E, es parte de la calculadora, E, elevado a U,
U en mi caso vale 6 y algo a tomar en cuenta que el exponente es negativo. Multiplicado por U, nuevamente 6 y X me vale 10. En la parte de abajo es 10 factorial. Repito nuevamente, factorial es parte de la calculadora. Introduzco esto a la calculadora, el resultado luego lo multiplico por 100, lo cual me arroja 4,1303. ¿Y cómo interpreto? Digo, la probabilidad de que se atiendan 10 clientes en 2 minutos es de 4,13. En este caso, para interpretar, no necesito los 4 decimales, 4,13%. Ese sería mi inciso A. Inciso B. En el B me dice que calcule la probabilidad de que no se atienda a ningún cliente. No me da nada de tiempo para que yo pueda hacer un recálculo del promedio. Entonces estoy asumiendo que el tiempo sigue siendo el del ejercicio original, en donde es 6 en 2 minutos. Entonces, directo tomo como promedio 6. Probabilidad de X, lo que estoy buscando. Ningún cliente sería lo que estoy buscando, la probabilidad de ningún cliente. Ningún cliente sería nadie, o sea, 0. Esto lo reemplazo en la fórmula. Probabilidad de X0 dice elevado a U negativo, que en este caso es 6, por 6 elevado a X por 0 factorial. Cuando termine eso por 100, mi resultado es 0,2479% y digo, la probabilidad de que no atienda a nadie en 2 minutos, porque estoy asumiendo lo original, es de 0,2479%. Me voy al inciso C. Ahora aquí se nos viene algo distinto. Fíjense que aquí me está cambiando, me dice que me da datos sobre tiempo. Eso indica que el promedio inicial ya no puedo utilizarlo porque el promedio inicial era 6 para 120 segundos. Pero ahora me está cambiando en el inciso C, me dice en 50 segundos. Entonces, por regla de tres siempre digo, 6 clientes en 120 segundos, lo original estoy usando, y luego digo, ¿cuántos clientes serán en 50? Eso indica que tengo que, por regla de 3 simple, recalcular mi promedio. Hago 6 por 50 dividido entre 120, se va segundos y segundos y me queda cliente. 2,5. Ahora me fijo, como esto es una variable discreta, debo redondear a, en este caso, 6 por 5, 30, 300, dividido entre 120, estamos hablando de 2,5. Redondeado sería 3. Es decir, no puedo atender a 2 clientes y medio, sino a 3. Dicho esto, mi U redondeada sería 3. Eso reemplazo en la fórmula y mi X sería 4, porque dice que se atienda a 4 clientes. ¿Qué estoy buscando? La probabilidad de que 4 clientes sean atendidos. Entonces, reemplazando en la fórmula y luego multiplicando por 100, mi resultado sería de 16,8031, lo cual digo, la probabilidad de que se atiendan 4 clientes en 50 segundos sería de 16,80%. Inciso C, me voy al inciso D. Nuevamente en el D me da información de tiempo para que yo recalcule el promedio y digo, parto del principio, 6 clientes en 120 segundos. ¿Cuántos se atenderán ahora en 1 minuto y medio? Pasado esto a segundos, 1 minuto y medio, estaríamos hablando de 90 segundos. Haciendo la regla de 3 simple me da 4,5 clientes. Nuevamente está, ¿redondeo o no? Depende. ¿Es variable discreta? Sí redondeo. En caso de que no sea, debo mantener 4 decimales y ocupar tal cual. Entonces, dicho esto, mi promedio es 5 y mi probabilidad de X, aquí dice, a menos de 2 clientes. Entonces digo, mi X ya no es exacta, sino está la palabra a menos. Entonces serían los menores de 2, las X menores a 2. Para ello utilizo para ubicar este valor la recta de números reales y digo 0, 1 y 2. Menores de 2 sería marcando desde el 2 hacia la izquierda porque necesito valores positivos, del 2 hacia la izquierda hasta el 0. Ahora está, ¿incluyo el 2 o no lo incluyo? Me dice aquí los menores de 2.
Por tanto, si yo lo incluyo a 2, ya no serían los menores de 2. Entonces voy a incluir ¿qué cosa? El 0 y el 1. Como son variables discretas, solamente me llega hasta el 1. Por tanto, el 2 no me incluye porque dice los menores de 2. Una vez tengo eso, voy a construir mi función de probabilidad. Dice las x menores a 2, que mi recta de números reales sería el 0 y el 1. Eso quiere decir que voy a calcular 2 veces la probabilidad, ya no como los ejercicios anteriores, sino es un poquito más largo. Entonces, para x0, x valdría 0 y u recordamos que vale 5. U vale 5 para todo el ejercicio. Y entonces calculado aquí con x0 y u5 obteniendo este resultado. Luego voy a hacer con 1. ¿Qué es lo que varía? La x. Lo demás se mantiene, sigue siendo la u5, lo cual me da 3,3690. Una vez tengo ambos resultados, me dice mi p de x, los menores de x es el 0 y también el 1. Entonces voy a sumar los dos resultados, lo cual me arroja 4,0428. Y respondo a la pregunta, la probabilidad de que en 1 minuto y medio se atiendan a menos de 2 clientes es de 4,0428%. Puedo para la interpretación utilizar solo 2. Una vez terminé eso, vamos a el último inciso. ¿Qué es lo que me cambia ahora el último inciso? Me dice que se atienda a más de 4 clientes. O sea, no me dice un cliente exacto. Tampoco me dice, como en este caso, a menos de 2. Si no es al revés, me dice a más de un cliente. Como no me da ninguna información adicional, yo no necesito recalcular el promedio. Fíjense, en este inciso me daba que en 1 minuto y medio, por eso hice todo este trabajo de recálculo de U. Aquí no me dice eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La probabilidad de atender a más de un cliente. Por tanto, mi X son los mayores de 1. Mi U, otra vez repito, no requiero calcularla. ¿Y de dónde saqué esa U igual a 6? Del inicio del ejercicio. Del inicio del ejercicio. Donde 6 clientes en 120. 6. Listo. Teniendo eso ya listo, voy a proceder a ubicar eso en la recta de números reales. Y digo, desde el 0 hasta el 1. Y me dice los más de un cliente, los mayores de 1. Entonces, marcando mi recta de números reales sería del 1 para la derecha. O sea, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. En realidad lo que tendría que calcular es mayores de 1 desde el 2, el 3, el 4, el 100, el 200, el 1000, el 1.000.000. O sea, imposible, porque acá mi límite es el infinito. ¿No? Ni toda la vida me alcanzaría para calcularlo. Por tanto, no es posible hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resolverlo al revés. ¿Qué quiere decir eso? Estoy asumiendo que todas las probabilidades, desde el 0 hasta el infinito, todo vale 100%. O si utilizo proporción, vale 1, que sería todo, desde el 0 hasta el infinito. Como no puedo calcular porque no sé dónde acaba el infinito, yo necesito hacer al revés. Entonces voy a calcular este pedacito de 0 a 1 que está tinteado aquí con negro. Y cuando tenga calculado ese pedacito, que no me pide el ejercicio, porque el ejercicio me pide el saldo, el resto, lo que voy a hacer es restarlo al todo. Entonces, ¿qué digo acá? Las x mayores a 1 es igual al todo. Si es que utilizo porcentaje, el todo va a ser 100. Si utilizo proporción, el todo va a ser 1. Nosotros estamos trabajando con porcentaje, entonces lo voy a dejar con 100. Y a eso le voy a restar el pedacito pequeño. ¿Qué es el pedacito pequeño? Las x menores al 1. Ahora está la pregunta, ¿incluyo el 1? O sea, sería el 0 y el 1. ¿Por qué lo incluyo el 1? Porque dice los mayores a 1. O sea que desde el 2 en realidad tengo que hacer. Entonces, mi menor o igual a 1 sería el 0 por un lado y el 1. 0 y 1. Esta sería mi función de probabilidad. Ahora viene llenar esa función. Entonces voy a calcular con U6 para 0. U6 y 0. Acá tengo reemplazado en la formulita
luego multiplicado por 100 y mi resultado es 0,2479. Ahora voy a hacer el otro, necesito luego para 1, ¿no? Para x1, aquí hay un pequeño error, y entonces necesito hacer nuevamente con 6, lo cual me da 1,4973. Una vez tengo esos dos, voy a reemplazar en mi función de probabilidad y digo 100 menos la sumatoria de las dos probabilidades. La primera probabilidad, la de 0, es 0,24 y la de 1 es 1,48. Si sumo eso entre sí me da esto, entonces digo 100 menos eso, el resultado es 98,2648. ¿Cómo interpreto? Digo, la probabilidad de que en 2 minutos, ¿de dónde salió el 2 minutos? Salió de la parte inicial, porque como aquí no me da más información, estoy suponiendo que sigue siendo en 2 minutos. Que se atienda a más de un cliente es de 98,96%. Dicho esto, eso es la distribución de Poisson. Espero que el video sirva para continuar su unidad.